Soy un fastidio. Soy un fastidio porque he hablado de esta película incontables veces. La he visto, revisto, analizado e incluso ya había escrito un artículo con respecto a ella en el blog donde inicié a hacer crítica de cine hace ya varios años, pero siempre termino volviendo. Y es quizás de las pocas cintas que me produce una sensación particular, de sentir sutilmente como si la estuviese viendo por primera vez en cada repetición, porque siempre la disfruto. De hecho, creo que ni siquiera lo que diga hoy sea suficiente. Hay tanto por abordar que podría hacer otros 2 o 3 videos y mantener una línea sobre lo que voy a hablar va a ser muy complejo. Pero, démosle. Amo Bastardos sin Gloria. Es para mí la mejor película de Tarantino y de lejos. Sé que muchos pueden decir que es Pulp Fiction, algunos dirán que es Reservoir Dogs, conozco también quienes dicen que para ellos es Django, Kill Bill. El universo de Tarantino, aunque relativamente corto por su número de trabajos dentro de su filmografía, es de un contenido bastante amplio y de enormes razones para amar por motivos diferentes a sus obras. La música, los diálogos, los personajes o el absurdo frenesí con el que encara los clímax. ¿Qué sé yo? El tipo puede no ser del agrado de todos, o tal vez sí, no lo sé. Lo que sí es innegable es que sus hasta ahora 9 películas han sido de un impacto cultural tremendo. El cine de Tarantino se ha hecho un lugar dentro de las referencias populares y con toda razón. El tipo exuda cultura pop en cada uno de sus trabajos. Sería imposible determinar el rango de conocimiento que tiene y lo mucho que implementa dentro de sus películas bastantes referencias cinematográficas, porque él en sí es una biblioteca de cine. Pero Bastardos sin Gloria tiene un toque mágico que hasta ese momento no se había visto: una narrativa ucrónica. ¿Qué es una ucronía? Cuando hablamos del concepto de ucronía o historia alternativa, por definición tenemos que es una reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente. Un suceso ya ocurrido pero contado desde una perspectiva totalmente diferente y entregada a la imaginación del autor. ¿Qué habría pasado si Hitler hubiese muerto en un cine durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué habría pasado si Nixon no hubiese renunciado a la presidencia? ¿Qué habría pasado si Zack Snyder no dirigiera ninguna película de superhéroes y no arruinara su integridad a base de cámara lenta y escritura floja? Pero seriamente, y ya que tocamos el tema, Watchmen es el ejemplo perfecto de ucronía, donde Alan Moore hace una mofa al concepto de los superhéroes que estaba en una de sus épocas más oscuras durante los años 80. Estos se desenvuelven en un contexto sociopolítico donde son un brazo del Estado que ayudan a la consagración del imperio estadounidense durante la Guerra Fría. En el título aclaro que Bastardos es la mejor ucronía del cine porque creo que si vamos a hablar de cultura popular en general, Watchmen tiene que ser escogida por excelencia como la obra cumbre del género. Pero bueno, eso es otra discusión. Y en fin, que una ucronía es, en pocas palabras, qué pasaría si, y en el caso de los Bastardos, Tarantino quiso descargarse contra los nazis. Es bien sabido que el bueno de Quentin gusta bastante de exaltar y darle poder a sus personajes femeninos, negros, porque Tarantino confía plenamente en el raciocinio femenino y ha buscado darle poder a una raza que ha sido reprimida durante siglos. Son por lo general personajes que piensan con cabeza fría y con más sentido común en el caso de las primeras. Y bueno, en cuanto a los segundos, pues ¿acaso vos no has visto Django? Además, en sus películas se ve claramente cómo tiene un desprecio por la ultraderecha, e incluso esto se repite en Once Upon a Time in Hollywood, donde nuevamente de manera ucrónica reescribe el episodio de Sharon Tate y decide mearse en la tumba de la familia Manson. Pero Bastardos es la ucronía definitiva del cine, por lo menos hasta el día de hoy. Pensarías que para acabar con una máquina de la muerte en plena conquista europea como la que emprendieron los nazis, se necesita una fuerza igual de letal. Pero es que francamente y de manera encantadora a Tarantino le suda esto, porque su principal motivo para crear a los personajes de su película es darle una de las cualidades más destacables, no solo de él, sino de los directores en general, y es la elocuencia. Todos, absolutamente todos en esta película tienen una personalidad magnética.
La primera vez que vi Bastardos fue quizás en el 2010. Por ese entonces mi mayor pasatiempo era alejarme de la gente y encerrarme a devorar toda la biblioteca de Cuevana. Fomentaba la piratería mientras destruía mis habilidades sociales con el distanciamiento, y de vez en cuando mi mamá y yo salíamos los fines de semana a alquilar una que otra película para ver en casa. Como siempre he gustado de la historia, recuerdo cómo en esa época estaba metido dentro del cine bélico y la Segunda Guerra Mundial específicamente. Todo lo que tuviera que ver con el tema quería saberlo, y recorriendo las estanterías del local vi un título bastante llamativo donde no solo tenía una bandera nazi de fondo, sino el rostro perfecto y hermoso de Brad Pitt. Como también ya llevaba un tiempo viendo sus películas, pensé que la mezcla de esa temática con él de protagonista debía ser fantástico. Pero Dios mío, ¿qué fue lo que encontré? A ver, en realidad hoy en día veo el cine bélico con otros ojos. No malos, porque sigue teniendo un repertorio entretenido, actores fenomenales, historias bien contadas por grandes directores. Pero ahora mismo, en retrospectiva, puedo salvar solamente 2 películas y decir que son las que más destacan a día de hoy, por lo menos en lo que a los últimos años se refiere, y son Dunkerque y, por supuesto, la que nos reúne hoy acá. Y las destaco porque cada una a su manera tienen un enfoque tan original, tan único, que sobresalen de todas las demás. Tanto Bastardos como Dunkerque tienen cualidades muy peculiares en, por ejemplo, la forma de mostrar a sus protagonistas, que en el caso de la segunda no existen como tal porque Nolan se centra y enfatiza en el acontecimiento más que en los personajes, mientras que Tarantino, como mencioné antes, da absolutamente a todos en el universo que creó para esta Segunda Guerra una personalidad atractiva, un carisma único para cada personaje. O la forma de mostrar a sus enemigos, que en el caso de Nolan siempre permanecen, ni siquiera en un segundo plano, sino casi en un tercero. Jamás en la película visualizamos quién es el enemigo, salvo por la escena final y eso que salen desenfocados. Porque para él lo importante es que ocurrió en Dunkerque, porque es obvio, porque este periodo de tiempo se ha relatado tanto, que no hay necesidad de repetirlo. Y en el caso de Tarantino, además del carisma mencionado, trata al enemigo como humano. Aunque en ocasiones roce con la comedia y la burla, especialmente cuando se trata de los altos mandos como Hitler y Goebbels, y aunque los deteste, nunca duda en darles cualidades humanas, nunca duda en mostrarlos como personas que sienten, que viven experiencias, que tienen horror, que tienen miedo. Esto lo digo porque, por lo general, es bastante común ver en el cine bélico cómo siempre se cumple la misma fórmula de nosotros contra ellos, los aliados y el gran ejército gringo contra los malvados alemanes. Y con esto no hago apología a sus hazañas, pero en la guerra es fácil olvidar los matices que cargan los seres humanos, y Tarantino se tomó la molestia de darle a estos un poco de color para que no desentonaran en el ritmo de su narrativa. Quiero decir, no es el coronel Hans Landa posiblemente uno de los mejores villanos de la historia del cine, o no solo eso, quizás a su vez el más amado. Ahora bien, mucho se ha hablado de un factor importante en esta cinta, y es el manejo de la tensión. Sin duda es una de las habilidades más destacables de Tarantino a la hora de escribir escenas, desde la escena inicial con el señor Lapadit, hasta el tiroteo en el bar o el interrogatorio a von Hammersmark. En fin, y eso solo en esta película, porque claro, su filmografía fácilmente te puede dejar con las nalgas tonificadas si le haces un maratón de fin de semana. Debería yo hacer lo mismo. Es sin duda algo que se comenta bastante. Pero mirando más allá, en los recovecos de las líneas que Tarantino escribe, en los gestos sutiles de sus personajes, entre sonrisas falsas y disfraces, me atrevería a decir que lo que en verdad importa, la esencia y núcleo de todo, es... Bastardos sin Gloria es una obra que se da el lujo de manejar tramas y subtramas. Está tan bien construida que se permite estar entre el cine bélico, la comedia romántica. Sí, escuchaste bien, la comedia romántica y, como mencionamos, el suspenso. Pero lo que hace posible el desarrollo de todos estos componentes es el hecho de que ninguno de los implicados en esta película es quien dice ser. Ninguno de ellos se desenvuelve bajo sus propios pensamientos, sino los que ameritan el contexto. Me explico. Sabemos que Quentin disfruta de lo teatral, de la exageración, hiperbolizar sus escenas, aquello que lo acerque más a generar un impacto en el espectador. Como mencioné anteriormente, la tensión es una parte fundamental de Bastardos, pero me tomaré el atrevimiento de decir que esa es la capa más superficial. Esto sin dejar de afirmar que es de una brillantez exquisita, pero no sería posible si nos sometiera todo su elenco a pretender ser otra persona diferente a lo que en verdad es.
Por ejemplo, Lapidid debe aparentar ser frío y calculador para ocultar a los Dreyfus, Shosanna se ve forzada a adoptar una identidad falsa para pasar desapercibida a la ocupación nazi tras el asesinato de su familia, los bastardos adoptan apodos y consecuentemente se hacen pasar por soldados enemigos y un equipo italiano de producción cinematográfica. Soler pretende ser un príncipe azul pero no es más que un cretino que se quiere llevar a Shosanna a la cama. Von Hammersmark es una actriz y es su trabajo interpretar diferentes vidas, y Landa es el máximo camaleón entre todos, pues adopta una actitud específica según la situación que se presente para realizar el trabajo que tanto ama, que es cazar judíos. Sin embargo, el único personaje que es incapaz de despegarse y olvidar sus raíces para adoptar una identidad nueva es Aldo. Aunque haya mencionado el asunto de los apodos y Aldo lleve consigo el sobrenombre de Apache, es el norteamericano más norteamericano que hay y supongo que de ahí debe venir su apodo. Su acento sureño, su arrogancia, la masculinidad que maneja sus impulsos y sus planes y su imposibilidad para dominar otro idioma y pretender ser extranjero son quizás pruebas de lo que acabo de afirmar. El hecho de que estos personajes se vean obligados a actuar de formas tan diferentes a lo que acostumbran hace que las escenas tomen mayor importancia. El duelo, esa partida de ajedrez que Tarantino despliega, se vuelve aún más interesante porque no solamente estamos esperando un ganador porque sí, por el bien de la historia, sino que estamos esperando quién aguantará en su papel más tiempo que el otro, quién es más capaz de abandonar sus raíces por el bien de la misión. Y a esto le agregas el hecho de que la película se mueve entre distintos géneros sin perder mucho el tono, manteniendo su estructura narrativa, y te encuentres con una cinta que puedes repetir, que puedes disfrutar, que a pesar de recurrir al ridículo como recurso te la tomas en serio porque está pensada detalladamente para que todo se vaya al carajo de la forma más fácil posible en todo momento. Tarantino aborda el asunto de la identidad de manera espectacular, utilizando un periodo histórico donde el orgullo patrio era crucial para la guerra, y él se lo pasa por los huevos y nos dice que lo que importa en ella no es luchar por tu país, lo que importa es sobrevivir como sea posible, incluso si la consecuencia es caminar por las calles con una esvástica de por vida. Los bastardos nunca mueren por su país, de hecho, ni luchan por ser de los buenos, incluso no lo son tan despiadados como su contraparte. Disfrutan matar, cortar cueros cabelludos e incluso se sacrifican, no por una bandera, sino por su sed de venganza, porque lo que le importa a Tarantino es demostrar que lo que mueve al ser humano son los deseos primitivos, la violencia. Es por eso que los planes más cuerdos y estructurados siempre vienen de sus personajes femeninos. Von Hammersmark se mezcla con el enemigo para ganarse su confianza, y cuando todo se va al carajo es capaz de rehacerse y adaptarse a un nuevo plan. Shosanna mantiene la compostura en todo momento, y aunque también está motivada por la venganza y finalmente se deja llevar por eso, ya profundizaremos, nunca planea poner su integridad ni la de su pareja en juego. Su objetivo es básicamente devolver el mismo golpe a los nazis, un horno crematorio en su propia sala de cine. Esto es una parte importante de la película porque si bien Shosanna procura mantenerse impávida, no son los altos mandos nazis, ni siquiera Landa quien arruina todo, es Soler. Tarantino usa a Soler como subtrama para lanzar un mensaje contundente al género masculino. Tenés al típico fantoche que alardea de sus logros políticos y se enorgullece de ellos, a pesar de que en el fondo se trata de un asesino que pasó por encima de vidas humanas para estar donde está y que se comporta como un caballero para tener la atención de una mujer. Es el típico tuitero que manda una foto verga no solicitada, que explica cosas o da opiniones no pedidas. El aliade de confianza que dice sí a todo con tal de meterte la verga. Shosanna siempre está fastidiada y en el momento de dejar claro que no es no, Soler irrumpe para seguir insistiendo. Esto es una comedia y no porque Tarantino precisamente haga apología a esos comportamientos, sino porque encarnamos a Shosanna y decimos, Dios mío, pero qué tipo tan triste y miserable tiene que ser para no entender absolutamente ninguna señal de rechazo. O ser lo suficientemente obstinado como para continuar e ignorar cada alto que se le pone en el camino. Bastardos sin Gloria es la ucronía perfecta porque se vale de un periodo de tiempo específico para hablar sin escrúpulos sobre identidad, machismo y el exterminio deseado por muchas naciones a uno de los peores males que ha dado la historia. Y luego está Álvaro Uribe. Vale la pena resaltar que nunca se toma en serio y a la vez sí, se sustenta en el carisma de sus personajes. No diría que tanto buenos y malos, porque si algo tiene Tarantino es que no gusta de distinguir bandos. Sabe y reconoce que en la guerra no existe blanco o negro, sino un desorden de grises que cambia según la situación para poder sobrevivir.
adoptar la personalidad enemiga, mezclarse, pensar como ellos, abandonar los principios para atacar cuando sea preciso. ¿Cuántas veces hemos visto una película bélica donde te ponen en situaciones violentas, tensionantes y estremecedoras y aún así te estás riendo nerviosamente 5 segundos después debido a la gracia de Landa, o el encanto sureño de Aldo, o la pronunciación del oso judío? Se saca al máximo todo el provecho de un contexto social, cultural, político para dar una historia original que te permite volver una y otra vez. Sabes los idiotas que son los bastardos, sabes lo pesado que es Soler, sabes lo astuto que es Landa y aún así vuelves a ellos, porque no importa cuánto la veas, amas verlos fracasar, amas verlos ser tontos y amas ver cómo Tarantino se burla de un partido entero y los minimiza a su antojo. Es la mejor ucronía del cine. Y ya está. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, compártelo con alguien que creas que le pueda interesar. Dale like. Comenta qué te parece Bastardos sin Gloria. Lávate las manos y mantén la distancia. Jesucristo te quiere. Nos vemos pronto. Un beso, un abrazo. Chao.